Bienvenido sea usted, hermano. Lucas capítulo 13, versículo 10. Si lo tiene en la mano, lo invito a que usted lo lea conmigo, por favor. Dice de la siguiente manera: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Fíjese una cosa muy interesante, hermano mío. Me gozo yo cada vez que empiezo a leer la Biblia y le pido a Dios que me hable en mi corazón, que me hable para poder ser edificado yo y que usted también lo sea, mientras nos permita el Señor compartir. Una cosa que yo empecé a descubrir aquí es que, ¿qué es la enfermedad? ¿Por qué la enfermedad viene? Y no es cosa difícil de entender. Usted y yo hemos probablemente estado enfermos, ¿verdad? A mí me acaban de operar hace algunos meses atrás, cosa que no me agradó mucho. Sin embargo, agradezco a Dios que salí bien, ¿verdad? Y estando ahí en la sala de operaciones, yo me acuerdo que estaba rogando a Dios y le digo: Señor, pues hice un mal movimiento, cargué demasiado peso, y bueno, pues hoy esto me trae aquí, algo que no me agradó mucho. Sin embargo, agradezco a Dios porque me trataron de la mejor manera. Fue Dios quien me permitió eso. No tengo nada que decir en contra de los médicos, enfermeras, al contrario, ruego a Dios que los bendiga. Pero, hermano, hay cosas que empieza uno a descubrir cuando está en esas situaciones. Y lo que uno descubre es, en verdad, que la enfermedad no solamente viene, oiga bien lo que le digo, la enfermedad no solamente viene porque uno la causa, sino que también viene porque son ataduras del diablo. Son ataduras que el diablo pone. Y para esto yo quiero recordarle, porque yo una vez hablé con un médico y ciertamente él no podía hablar abiertamente, pero me lo dijo así, de esta manera. Me lo dijo así: esta persona que aún hoy en día, óigame bien, estos días que hay tanta ciencia, tanta tecnología, ese médico me decía: aún hay enfermedades que no sabemos de dónde vienen, que no sabemos cómo son, solo sabemos que están ahí. Y empiezan esas personas a investigar y quieren ir bien profundo y ni aún así logran entender qué está sucediendo. Y es cierto, hermano, porque hay que descubrir y hay que entender una cosa: hay enfermedades que no son del ámbito físico, sino del ámbito espiritual. Vienen por ataduras del diablo. Hay que reconocerlo. Si el mismo médico con el cual yo estuve hablando me decía: yo no sé qué es esto, yo no entiendo esto, lo que a veces hacen muchos médicos es pues mandarlo con alguien más. Dice: a ver qué opinión te da. Otros más dicen: pues la verdad no puedo hacer más, yo no sé cuánto va a durar de vida. Pero así son las enfermedades, hermano. Muchas enfermedades que son conocidas han tardado años, físicamente han tardado años en solucionar, en investigar. Y esas investigaciones es lo que la Biblia habla por medio de Daniel, que la ciencia se aumentará. Es decir, que haya profecía de que la ciencia se aumentaría, y hoy estamos viendo el cumplimiento de ello. Hoy estamos viendo cómo la ciencia, ¿verdad?, en poco tiempo ya está generando una vacuna. Y hermano, pues por ahí hemos escuchado: hermano, yo debo de vacunarme contra el COVID, porque por ahí viene la inquietud, ¿verdad?, de que viene la marca de la bestia en esa vacuna. Pero yo me quedé pensando y le digo: hermano, pues
aquí quiero hacer un paréntesis antes de entrar al tema, ¿verdad? Que, hermano, si realmente nosotros descubriéramos cuál es la señal de la bestia, hermano, no quisiéramos estar en esos momentos ahí, de seguro, porque va a ser muy terrible esa situación. Pero a lo que voy es que debemos ponernos la vacuna contra el COVID-19 o 16, no me acuerdo qué número es, ¿verdad? Perdónenme, contra el COVID, vamos a decirlo. Pues sabe una cosa, sí es importante que usted se la ponga. Usted se puso contra la del tétanos, contra la tifoidea, ¿verdad? Que no pensábamos que tuviera ahí ese control de la marca de la bestia. Hoy en día, ¿verdad? Podemos pensar que ahí viene la marca de la bestia. No, hermano, no es por ahí, todavía no llega a eso. Y rogamos a Dios que nos revele, ¿verdad? Cuándo realmente llegará. Pero es un hecho que dice la Escritura que estos son los principios de dolores. Esto es el principio de un fin. Hermano y hermana, empecemos a prepararnos delante del Señor para rogar misericordia, para rogar compasión. Así es que si usted le dicen póngase la vacuna, yo le digo sí, póngasela, hermano, póngasela. Yo me la voy a poner si Dios me permite, pero debemos estar en comunión con el Señor, debemos hablar con el Señor para que Él nos dirija. Pero dice este tema aquí, fíjese bien lo que nos dice Lucas capítulo 13 y en el versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Yo quiero que usted se dé cuenta dónde estaba Jesús. Yo siempre también le he dicho, ponga atención en los detalles, porque en esos pequeños detalles hay grandes enseñanzas. Jesús estaba en la sinagoga y en esa sinagoga había un encargado, había una persona, ¿verdad?, que aparentemente sabía quién era Jesús, entre comillas lo digo, porque no le había sido revelado quién era, pero él tenía que haberle dado lugar al dueño de esa congregación, al dueño de ese lugar donde se enseñaba la palabra de Dios. Y dice la Escritura que estaba en el día de reposo. El día de reposo es el lugar más especial. El día de reposo es el lugar de la fiesta, ¿verdad?, que el Señor había mandado a los judíos. Esto es, hermano, para el judío. Por eso dice que estaba en el día de reposo. El judío deja de trabajar, el judío deja de atender cualquier actividad, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a descubrir, que Jesús les está diciendo claramente que ellos no dejaban todas las actividades. Así es, nunca dejaban todo. Es decir, se pensaba que el día de sábado, es decir, el día de reposo, se tenía que dejar de hacer todo absolutamente, casi que nomás estar sentado. Y llegaron a tal exageración las tradiciones de aquellos hombres que no podían ni caminar 100 pasos. Así es, imagínense usted caminar 100 pasos en un día, que así que era se levantaban y ya tenían ahí enfrente la cama, el comedor y de un lado el baño porque no podían moverse mucho. Casi los contaban, hermanos, eran tremendos para poder hacer eso, sí, para guardar el día del sábado de una manera religiosamente estricta. Y hoy en día hay mucha gente que quiere vivir así, religiosamente. Pero Jesús está ahí en la sinagoga, en el templo, ¿verdad?, en un templo, en un lugar donde se enseñaba la palabra de Dios. Y dice que ahí en ese lugar, versículo 11, había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Si usted se da cuenta, aquel pastor, aquel líder que estaba en aquel templo, no Jesús, estaba viendo aquella situación. Sabía cuál era la situación de aquella mujer que estaba enferma. Yo creo que ese hombre sí oró por ella en ciertas ocasiones, o tal vez ya se había acostumbrado a verla de esa manera, que a lo mejor ya no oraba. Dijo, no, esta mujer no tiene solución, déjenla ahí, estaba encorvada. ¿Y qué solución había antes para que esas personas que estaban encorvadas, que estaban dobladas? Hoy tenemos radiografías, hoy hay manera de poder revisar internamente el cuerpo y poder ver lo que hay. Pero antes, ¿qué había, hermano? En ese tiempo, ¿cuál radiografía? Así es que el verla así, era casi seguro que ya no se iba a levantar. ¿Sí? Era casi seguro que estaba de por vida hasta la muerte en esa situación. Pero vea usted, aquel pastor se acostumbró a verla así. Jesús, que estaba enseñando, no era la primera vez que la veía. No, Jesús ya la había visto. Pero Jesús no pudo soportar más esa situación y estaba esperando el momento preciso. ¿Cuál era ese momento? El momento preciso para que aquel pastor descubriera y se diera cuenta de lo que Jesús
iba a ser para la gloria de Dios, para su propia gloria, pero no solamente para que la gente lo viera, sino para que se gozara, para que se viera qué clase de Dios tenían. No era el Dios que solamente estaba enseñando a aquel religioso, aquel hombre que solamente oraba y que no pasaba nada. No, aquel hombre que hasta en cierta medida prohibía que Jesús trabajara, prohibía que Jesús hiciera algo. Era religioso, porque Él lo dijo, 6 días hay para trabajar. El sábado váyanse a su casa. Pero los quería tener ahí. En regla los quería tener ahí presentes para que estudiaran, para que vieran la Biblia. Sí, pero lamentablemente no entendía las cosas. Por eso es que Jesús, ¿verdad?, le dice cuando la ve, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Qué precioso momento. Qué precioso momento. ¿Cómo imagínese usted cómo se sentiría esta mujer viéndose encorvada 18 años? Son muchos años, la verdad, muchos años enfermos. Muchos años en los que ella no sabía lo que era enderezarse, ponerse bien firme sobre sus pies. Ella no lo sabía, pero tampoco sabía que lo que había en ella era un demonio, que lo que había en ella era un espíritu de enfermedad. Eso tampoco lo sabía ni ella, ni el pastor que tenía enfrente, ni aquel pastor que tenía al frente, porque si lo hubiera sabido, hermanos, aquel pastor hubiera orado para liberación de aquella persona. Y hoy en día parece que en muchas iglesias sucede lo mismo. Hay mucha gente enferma, hay mucha gente que está poseída por demonios de enfermedad. Hay mucha gente que ciertamente, ¿verdad?, han causado su enfermedad y no lo pueden negar. Se han portado mal, han vivido en vicios y han vivido sin hacer ejercicio, han vivido sin moverse. Pues ¿cómo no quieren estar enfermos? ¿Cómo no queremos, hermanos, tener esas enfermedades físicas? Si a veces nosotros mismos lo promocionamos, lo provocamos, nosotros mismos hacemos mal a nuestro cuerpo, pero también hay unos demonios que se encargan de enfermar a la gente, y esos demonios no descansan. Esos demonios están encima de la gente, doblegándola, doblándola, maltratándola. Esta mujer no se podía levantar, y Jesús, cuando la vio, no pudo decir otra cosa, porque yo estoy seguro que Jesús ya la había visto, y Jesús volteó y le dijo, cuando la veía, dijo, estoy esperando el momento, pero estoy esperando que esta mujer insista. Estoy esperando. Aquí leemos en Lucas, fíjese bien que estamos leyendo en Lucas capítulo 13. Ya habían pasado, según vemos la Biblia, varios capítulos, pero no varios capítulos, sino muchos milagros. Ya la gente sabía quién era Jesús y qué era lo que hacía. Ya la gente sabía que Jesús hacía milagros. Pero esta mujer, sin nunca faltar al templo, se acercaba a Jesús y esperaba la misericordia de Dios y decía, no, hoy no hubo para mí nada. Se iba a su casa y regresaba, y otra vez se ponía a escuchar al maestro y esperaba y rogaba, Señor, ten misericordia, pero no recibía la bendición. Se levantaba, se iba, pero no se angustiaba. Ella esperaba y decía, en algún momento el Señor me va a escuchar, y volvió a regresar. ¿Cuántas veces fue y vino? No lo sabemos. Lo que sabemos es que ella nunca perdió la esperanza, porque sabía quién estaba delante de ella, y qué es lo que sabía hacer y lo que podía hacer. No se detuvo, permaneció en Cristo Jesús, sabiendo que Él era quien podía ayudarla. Entonces, está ahí presente, y también llegó a ver no solamente a Jesús, también vio a aquel judío, aquel hombre que estaba ahí predicando, que también predicaba, que también hablaba de Dios. Pero aquel hombre limitaba a Dios, aquel hombre restringía a Dios, aquel hombre con su religiosidad detenía a Dios. No podía Dios obrar, porque era Dios. Aún teniendo al mismo Jesús de frente, le dijo, no trabajes, no hagas esto, no sanes hoy en sábado. Y por eso Jesús, cuando voltea a verlo, le dice en el versículo 15, hipócrita. Fíjese nomás, qué tremenda palabra, ¿verdad? Porque le está diciendo, qué falso eres, qué falso eres. Dice, cada uno de ustedes
¿No desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo? Es trabajo. Le está dando de comer a aquel animalito. ¿Por qué? Porque el animalito tiene necesidad. Pero aún siendo sábado, sí, aún siendo sábado, le tiene misericordia a aquel animalito y va y lo alimenta. Pues eso, hermano, eso es trabajo. Es lo que le estaba diciendo. Tú trabajas los sábados. Cuando ellos presumían de no trabajar, claro que trabajaba, le daba de beber. Lo cayó, porque aquel hombre que presumía diciendo, no hay forma, yo no trabajo, yo soy el ejemplo de no trabajar los sábados. Jesús le está diciendo, no seas mentiroso, no seas hipócrita, atiendes a tus animales. Y a eso, atender a tus animales, darles de beber, darles de comer, es trabajo. Y luego le pone el ejemplo. Claramente le dice, ¿no haces tú eso? Aquel hombre diciendo, pues, sí es cierto, sí, yo lo hago. Bueno, pues descubre, esta hija de Abraham, fíjese nomás, esta hija que viene de la descendencia de Abraham, esta mujer que viene por el pueblo judío, que yo vea lo que dice, Satanás había atado 18 años. Oh, qué tremendo. 18 años Satanás estuvo en compañía con esa mujer. Había atado 18 años. ¿No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Por qué se le llama reposo? Porque es día de descanso. Y esta mujer no estaba descansando. Esta mujer estaba siendo agobiada. Esta mujer que estaba en la presencia de Dios, Dios la trajo para Él liberarla, para Él llevarla. ¿Se da cuenta? Ese varón, el versículo 14 que dice, el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados y no en el día de reposo. Este hombre era el tropiezo para la sanidad de aquella mujer. Qué terrible, ¿verdad? Que el mismo líder sea el tropiezo para la sanidad. Que el mismo líder sea el que obstaculiza la mano de Dios. Aquel pastor debió haber dicho, Señor, no importa si es sábado, cualquier día, obra, Señor, haz algo por esta mujer. Pon tu mano poderosa sobre ella. Qué terrible es que los líderes estén actuando así. Y es que es de verdad, muchos líderes hoy están actuando así, obstaculizando el poder de Dios, presentando religiosidad cuando ellos mismos ni siquiera la viven. Qué terrible, hermano. Pero yo lo que quiero llevarlo es a esto. Número 1, óigame bien. Aquel hombre, aquel líder, estaba sirviendo de obstáculo. Aquel hombre, en lugar de apoyar, en lugar de llevarle a la gente a Jesús, aquel hombre por su religiosidad, que ni él mismo vivía porque era hipócrita, estaba estorbando a la mano de Dios. Hoy en día muchos hombres hay así, que presumen, dicen ser especiales, que presumen y quieren ser los únicos en llamar la atención, quieren ser los que dirigen la iglesia, quieren ser los que dan la última palabra, quieren ser ellos. A ellos son los que se tiene que postrarse uno, besarles la mano, inclusive hasta llamarles apóstoles. Usted los escuchará. Otros se les llaman reverendos. Yo no sé cómo más se quieran seguir llamando, quieran seguir siendo llamados. Maestros pueden ser muchos. Qué terrible, hermano, que no haya humildad en esa gente, que lo único que están haciendo es estorbar el evangelio. Esos que se dicen servidores son los que están estorbando. Pero no solamente eso, que cuando está Cristo y está obrando, hasta se enojan. Es que tuvo que haberlo hecho Dios por mis manos, por medio de mí. ¿Verdad? Qué terrible que la gente, los mismos líderes digan, es que lo tuvo que hacer por mi medio. Si yo pongo las manos, que por mis manos se ha sanado. ¿Por qué lo tuvo que hacer otro? ¿Por qué lo tuvo que hacer Jesús? Oh, terrible realidad hoy en día, como aquella realidad donde los pastores y los líderes se creen que son los dueños del templo, los dueños del rebaño, ¿verdad? Yo creo que usted, a lo mejor conocerá alguno, espero que no. Yo conozco 2 o 3, ¿verdad?
que no se juntan ni con el pueblo. Usted habrá escuchado de varios. Uno de ellos que no pisaba ni el piso, así, quería que toda la gente se pusiera por abajo para él pasar pisándolos realmente. Usted podrá ver ahí algún video donde ese hombre pisaba a la gente porque era tan santo que no podía pisar el piso. Qué vergüenza. Ese no es siervo de Dios. Pero, número uno. Número dos, cuando una mujer, vea usted, está siendo agobiada por un espíritu y muchos años siendo agobiada, es el momento de acercarse al Señor. El Señor Jesús no desecha a nadie. Hoy hay gente, hay personas que están enfermas. Hoy la enfermedad está agobiando a muchos. No le estoy hablando solamente de la falta de los recursos económicos, porque en verdad hace falta mucho dinero. Pero le estoy hablando cuando ya la enfermedad se nos ha declarado, ¿verdad?, que nos va a llevar a la muerte, o que a muchos los está llevando a la muerte. Cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya se les ha sentenciado, cuando se les dice, ve y arregla tu casa, ve y ponte a cuentas, porque ya no hay nada que hacer. Es el momento de ponerse delante del Maestro, de humillarse delante del Señor y decirle, Señor, descúbreme, ¿qué es lo que yo tengo? Si es por mi vida como yo la he llevado, Señor, lo acepto. He tratado mal mi cuerpo, he vivido mal y ahora tengo que llevar las consecuencias. Pero Señor, si ha sido un espíritu, un demonio que está sobre mí, ayúdame, necesito, Señor, no libertad para mí, no solamente libertad para mí, sino que tu obra en mí sea para la gloria de tu nombre. Y verá usted cómo el Señor va a obrar en su vida. ¿Sabe por qué Jesús no quiso en cierta manera hacerle el milagro antes? Por una sencilla razón, porque iba a descubrir la hipocresía del pastor. Por esa razón no había hecho el milagro. Pero llegó el momento en el cual el Señor dijo, ya, hasta aquí es más que suficiente. Esta mujer necesita una bendición. La voy a tener que hacer yo. Y no voy a pedirle permiso. Lo voy a hacer, el milagro, en esta mujer. Dios tiene poder y tiene toda la autoridad para hacer un milagro en su vida. Hoy hay gente que se le dice, tienes COVID, tienes cáncer, tienes enfisema pulmonar. ¿Y qué pasó? Pues no sabemos de dónde lo recibimos. Bueno, pues ya sabes que está el Señor Jesús, quien te puede guiar. Ya sabes que está el Señor Jesús, quien te puede sostener. Ya sabes que Él es el que tiene el poder sobre la enfermedad, sobre la vida y la muerte. Búscalo, búscalo. Y si el Señor no te sana, no te desesperes. Espera en Él, espéralo. Y verás que un día el Señor va a responder. Dice la Escritura allá en el libro de Santiago, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. Llame a las personas que están representando la iglesia. Porque ahí en esos ancianos Dios se está glorificando, Dios está siendo presente. Para eso Dios los puso. Llama a la iglesia, llama a las autoridades de que están siendo usados por Dios y que oren por ti. Y verás cómo el Señor, en tu fe, en la fe que tú tienes, el Señor te va a bendecir, si así le place, primeramente perdonando pecados. Y si no te sana, sigue esperando en el Señor. Y un día el Señor te va a revelar por qué razón no lo hizo antes o por qué razón lo hizo. Pero debemos tener fe en el Señor. Debemos tener fe porque muchas enfermedades, hermanos, no son enfermedades solamente físicas. Hay muchas enfermedades que son demoníacas, que están sobre nosotros, que están puestas ahí, ¿verdad? Porque aquel demonio está castigando, está agobiando, está maltratando. Pero el Señor no quiere ver personas con demonios encima. El Señor no quiere verlo a usted o a mí, una verdad santa y permanente sobre nosotros. El Señor Jesús quiere ver la gloria de Dios sobre nosotros. ¿Y cómo lo vamos a ver? No dándole la gloria a los hombres, no dándole la gloria por medio de tal persona o de tal santo, de tal otra religión, no. La gloria solamente a Cristo Jesús, porque Él es el que hace el milagro. Dice aquí al final el versículo 17, y también al decirle estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Él. Todo está en las manos de Dios, aún su vida y aún la enfermedad que Dios permite que tengamos
para darle la gloria a Dios. Hay enfermedades que pueden durar 18 años, 20 años, 100 años, toda la vida. Pero a veces no sanamos. ¿Sabe por qué? Porque no le pedimos a Dios dirección, porque no nos acercamos a Él, porque muchas veces lo único que hacemos es por conveniencia. Señor, venimos nada más a que me sanes y ahí nos vemos, que te vaya bien. El Señor dirá, no, así no. Tendrás que darle la gloria a Dios, tendrás que reconocer que Dios te puede sanar y que Él es el que lo hizo y que no es por medio de nadie, sino solamente el Señor Jesús, porque solamente Jesús puede sanar y ordenar a los demonios, puede ordenar a los demonios para sanarle a usted y sanarme a mí. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta de lo que el Señor nos está diciendo? Hay enfermedades, ciertamente. Usted puede tener una, que a lo mejor ni cuenta se da. Yo puedo tener una tal vez, y no nos damos cuenta. Yo he conocido gente que cuando menos lo piensa, de pronto ya le dicen, usted tiene azúcar, ¿y desde cuándo la tiene? No, pues quién sabe, ya de tener años con ella, y ni cuenta se habrá dado. Otros más, ¿verdad? Que por ahí tienen, no sé qué enfermedad, puedan tener algo grave, un cáncer ahí guardado, y cuando se dan cuenta también, ya están invadidos del cuerpo de cáncer. Como me recuerdo de aquella persona que una vez conocí, una persona bastante llenita físicamente, bastante, y cuando yo la vi, hermanos, era una persona súper delgada, y amarilla los ojos y toda la piel blanca, seca. La enfermedad ya la había invadido, la enfermedad ya estaba sobre ella. ¿Por qué razón? No lo sabemos. Lo que sí sabemos, hermanos, oiga bien, lo que sí sabemos es que está con nosotros aquel que puede sanarnos. El médico ya no podrá hacer nada. El médico, la ciencia, ya no sabrá qué hacer, porque ciertamente hay cosas que no se pueden. Pero tenemos al médico de médicos, al Señor de señores, que se llama Jesús de Nazaret. Ese médico, hermano mío, oiga bien, te está viendo y sabe que a lo mejor ya llevas 18 años, 20 años agobiada por una enfermedad. Pero el Señor quiere quitarte eso. El Señor quiere librarte, pero se está reservando. Porque a lo mejor al librarte, a lo mejor al mostrar la gloria en ti, está revelando la hipocresía de otros. Esa es la misericordia de Dios. Esa es la misericordia de Dios, que no quiere revelar la hipocresía de otros. Porque no era solo el hecho de que no trabajara, de que no hiciera las cosas. Es que el hombre estaba diciendo claramente, tú no debes, le está diciendo a Jesús, tú no debes trabajar los sábados, tú no debes sanar. Y sanar era trabajar. Así es que si alguien puede decir, hermano, entonces Jesús sanaba, Jesús trabajaba los sábados. Sí, Jesús trabajaba los sábados. Jesús trabaja todos los días. Él no tiene ningún impedimento. Él no tiene tropiezo alguno. Él no tiene horario. Él no tiene momento especial. Él tiene todo el día y toda la noche. El médico está esperando. Así que, hermano, yo le digo con todo mi corazón, yo le digo a usted delante del Señor, el Señor Jesús está ahí. Ahí está con usted. No se retire del Señor a pesar de la enfermedad, porque esta enfermedad ciertamente detenía a aquella mujer. Podía haberla detenido muchas veces para dejar de ir a la sinagoga, para dejar de ir al estudio, para dejar de ir a la oración. Muchas veces la detuvo, pero aquella mujer nunca dejó de asistir. Aquella mujer, aún más, estando Jesús presente, menos dejó de ir. Porque no siempre estuvo Jesús ahí. No estuvo 18 años ahí. Jesús en ese templo era un momento muy especial. Y esta mujer no dejó de asistir. ¿Se da cuenta? Así es que usted si tiene desánimo y dice, ya no quiero ir a las oraciones, ya no quiero ir al estudio bíblico, ya no quiero ayunar. Tal vez sí sea un demonio el que le esté estorbando. Pero si usted siente ánimo y si usted dice, Señor, yo voy a ir pese a las circunstancias, aunque estoy enfermo, voy a ir, aunque estoy detenido aquí, voy a atender, voy a asistir. Hermano, ahí el Señor le va a bendecir, ahí el Señor lo va a ver y va a decir, ¿por qué viene? No viene para gastarse su vida en sus placeres, viene para darme la gloria. Entonces,
voy a ponerle gloria en él, voy a poner mi gloria y voy a recibir gloria de ese hombre y de esa mujer. Muchas enfermedades, hermano, descúbralo. Primeramente, no son solamente enfermedades físicas, son enfermedades por espíritus demoníacos que están ahí acompañándole. Pero el Señor Jesús hoy quiere hacer algo especial. Hoy el Señor Jesús quiere tocar su vida, quiere librarlo de esa atadura, quiere librarle a usted, hermana, de esa atadura. Quiere librar a su hijo, a su pariente, a su padre, a su madre, de esa atadura. Pero el Señor necesita que usted vaya y lo presente, que usted vaya y le diga, Señor, aquí está esta mujer que necesita de ti. Ese era otro punto que Jesús estaba esperando, que aquel líder, que aquel hombre que tanto estudia, que tanto está presente con la Biblia en la mano, así podemos decirlo, que realmente llevara a esa mujer delante de Cristo y le dijera, Señor, esta mujer tiene 18 años, pero en dolor, pero ese hombre nunca llevó a esa mujer a Cristo. Simplemente aquel hombre ya se había acostumbrado. Y eso es lo que el Señor no quiere, que nos acostumbremos. Que nos acostumbremos. Podemos tener 18 años de enfermos, pero no nos acostumbramos a la enfermedad. Si con una simple gripa no estamos a gusto, hermano, con 3, 4 días, un mes, no estamos a gusto, imagínese usted 18 años. Es terrible, hermano, es terrible. Pero ¿sabe qué? La solución no es el brujo, la solución no es el adivino, la solución no es todos los instrumentos que Satanás está usando para distraernos. No, la solución es Cristo Jesús. La solución es que usted se acerque a aquel que dio su vida por usted, que murió y resucitó, y que Él está a la diestra en el poder de Dios. La solución está en que usted busque del Señor Jesús. Esa es la solución. Quiero que usted me entienda. Quiero que usted comprenda que esta mujer ya no tenía tal vez esperanza. ¿Qué esperanza le daba la medicina? No había ninguna esperanza que pudiera también darle la ciencia. No había esperanza. ¿Qué esperanza le podían dar sus familiares? Ninguna. Ya se habían acostumbrado a verla así. Ya decían, déjenla que viva así, pobrecita. Ya no hay nada que hacer por ella. Así muchos de nosotros podríamos vivir sin esperanza. Muchos de nosotros ya estamos viendo a los demás, viéndolos morir, viéndolos vivir en esa situación. Pero ¿sabe una cosa? Jesús, yo pienso que Jesús no soportó verla ni 3 días, ni una semana pudo el Señor soportar verla en esa situación. Porque esa mujer siempre estuvo en la presencia del Señor. 18 años en la presencia del Señor. 18 años, cada día, cada oportunidad que tenía, cada sábado, estaba en la presencia del Señor diciendo, Señor, vengo a ti. No vengo por medio de alguien, no vengo por medio de otra persona, vengo a ti personalmente. No necesitas sacar cita con el Señor. El Señor Jesús puede bendecirte, pero necesitas creer, necesitas tener fe. ¿Y cómo puedo tener fe? Leyendo lo que Jesús dijo, lo que Jesús dijo e hizo. Él hizo muchos milagros. Además, hasta los mismos muertos resucitó. Y para eso necesitamos fe. Para eso necesitamos que usted y yo creamos que Él tiene poder, que Él tiene la autoridad. Eso es lo que necesitamos, hermano. La autoridad no la tiene el pastor, la autoridad no la tiene el líder, la autoridad no la tiene el ministro. El único que tiene la autoridad se llama Jesús. Y usted y yo necesitamos creer en Él. 18 años, en verdad es mucho. 18 años de estar agobiado y atado. Yo no sé si a usted alguna vez le ha dolido la cabeza. Y, híjole, en verdad, uno no se quiere ni levantar. Y eso en un minuto, en unos minutos, en unas horas. Hermano, a veces uno se levanta, pero cuando dura ese dolor de cabeza un poco más, hermano, ya no hay. No, hermano, uno no tiene ganas de vivir literalmente, no puede uno vivir así. Tiene que ir a la pastilla, tiene que ir a ciertos medicamentos que le controlen aquello. Pero eso no es vivir, hermano. Eso no es grato. Si usted cree que su enfermedad es algo imposible,
Pues quiero que sepa que conocemos a un Dios llamado Jesús, para quien nada es imposible, porque para Él es posible todas las cosas. Usted tiene que confiar en el Señor, no confiar en el hombre, no confiar en mí. Confíe en Cristo Jesús. Acérquese a Cristo Jesús. Dígale: Señor, hoy vengo para recibir bendición de ti. Y si no recibe la salud, no importa. Vuelva a venir a acercarse a Cristo Jesús y dígale: Señor, hoy vengo. No recibí lo que yo esperaba, Señor, esta ocasión. No importa. Vuelvo a acercarme a ti, Señor. Hoy vengo, Señor. Y va a llegar el día, oiga bien, en el que el Señor Jesús no va a soportar. No va a poder ver que alguien que se acerca a Él venga con un demonio encima. El demonio tampoco se va a sentir cómodo. El demonio se esconde en usted. El demonio está metido ahí guardado, diciendo: aquí me escondo para que el Señor no me vea. Pero el Señor ya lo vio el demonio dentro de usted. Ya vio esa enfermedad que lo está atando. Y el Señor Jesús no va a soportar y va a decir: no es posible que estés enfermo. Queda sana, queda libre. Y va a ver usted cómo el Señor Jesús va a obrar en su vida. Pero no por la fe de un hombre, no por la fe de una iglesia, no por la fe de una doctrina, sino por la fe en Cristo Jesús. Hoy hay muchos que están jugando con fuego, que están mintiendo, diciendo que ellos son los que sanan. Esos no hacen nada. Pobrecillos, no saben lo que están jugando. Lo que están haciendo es jugar con demonios. Pero la verdad, y la única verdad que hay, es que el único que realmente sana se llama Jesús. Ciertamente a veces nos permite llegar a las manos de los médicos para que ellos nos ayuden, para que ellos nos permitan salir de esa enfermedad, y lo hacen de una manera correcta, ¿verdad? Y aún aquel que no sabe tanto, pero el Señor lo mueve y le da sabiduría, y aunque no sepa tanto, pero aquel hombre nos libró de la enfermedad. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Pero eso no significa, hermano mío, que Dios no esté al tanto de nosotros. Dios está al pendiente de usted y de mí. Así que, hermano mío, yo quiero decirle una cosa, ya para terminar. Quiero decirle algo. Dice aquí la Escritura: hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás se había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Jesús trabajó en sábado? Sí trabajó en sábado. A pesar de que muchos digan que no se tiene que trabajar en sábado, Jesús rompió el sábado porque no solamente enseñaba, sino que sanaba. Y esa sanación era un trabajo. Así lo entendió el judío. Así fue, es como lo dice la Escritura, que para él eso era un trabajo. Hoy en día, hermano, muchos van a estar restringiendo días, sábado de reposo. Pero una cosa sabemos, que tenemos un Señor que nos da libertad. Jesús dijo claramente en Juan 8, 31 al 32, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esa libertad es la que andamos buscando, aún la libertad de esos espíritus de enfermedad que nos agobian. Quiero invitarle a que cierre sus ojos por un momento, a que hable con el Señor, tenga fe en Él, no en mí. Yo no puedo hacer nada por usted, yo no soy médico, yo no puedo darle un medicamento, una receta, no puedo, hermano, pero quiero presentarlo delante del Señor. Quiero decirle que Jesús sana. Si usted tiene fe y el Señor tiene misericordia, Él puede sanarlo. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, que nos rogamos misericordia, Señor, porque hoy todo, Señor, hoy que vienen días tan difíciles, hoy, Señor, que estas enfermedades nos están agobiando, Señor, estos climas tan irregulares, Señor, todo esto, Señor, nos está golpeando de una manera tan difícil. Hoy, Señor, queremos presentarnos delante de ti. Yo quiero, Señor Jesús, quiero presentarte a todos mis hermanos, Señor, a estos hermanos que están enfermos, aquellos, Señor, que ya no tienen recursos económicos. Quiero presentarte, Señor Jesús, a esas personas que necesitan de ti.
yo te presento, Señor, a estos hombres y mujeres que hoy ponen su fe en ti. No la ponen en un hombre, no la ponen en una iglesia, no la ponen, Señor, en una mujer, la ponen en Cristo Jesús. Esa fe, Señor, esa fe que mueve montañas, es la que deseamos tener. Ayúdanos, Señor, para permanecer y confiar en ti. No apartarnos, pese a la enfermedad, no apartarnos de ti, sino permanecer en ti. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque nos escuchas y gracias te damos, Señor, porque nos atiendes. Quiero rogar, Señor, una vez más por San Luis Potosí. Ruego, Señor, por aquellos hombres que no tienen trabajo y que no tienen esperanza, Señor, y creen que robando, Señor, podrán hacer algo. Señor, quiero rogar por ellos, por esas personas, Señor, que no tienen una visión en ti. Quiero rogar por aquellos, Señor, que creen que robando, Señor, pueden suplir una necesidad, cuando la verdad, Señor, están, Señor, condenándose a sí mismos. Quiero rogar, Señor, por aquellas personas que ya creen que no pueden hacer más y que lo único que esperan, aparte del dolor, aparte, Señor, la muerte, que es lo único que pudieran pensar que les espera. Señor, pero tú eres, como lo has dicho alguna vez, tú lo dijiste, Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Señor, nosotros creemos en ti. Nosotros queremos esperar en ti. Nosotros sabemos que tú eres la resurrección y la vida. Y que aunque me quede sin comer, Señor, aunque me quede sin trabajo, aunque me quede sin nada, tú estarás al pendiente de mí. Gracias, Señor. Queremos ponerte en tus manos a esas personas, Señor, que han tenido enfermedades graves, como el cáncer, Señor. Quiero pedirte por ellos. La medicina ya no podrá hacer más, la ciencia ya no podrá hacer más, pero tú sí puedes, Señor. Hoy rogamos por ellos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, ha sido una bendición para nosotros el poder estar con ustedes. Recuérdese, bien, el Señor Jesús le bendiga. Pero queremos decir